Bueno, muchas gracias por la invitación el día de hoy. Quisiera hacer básicamente una exposición corta, muy precisa, de los resultados de la Fiscalía General de la Nación en este año que ya culminó el 13 de febrero, el 14 de febrero. Tres principios rectores han fundamentado, bajémosle ahí, bájale un poquito el volumen, si no esta cosa... Listo. Tres principios rectores han fundamentado la acción de la Fiscalía General de la Nación este año. Uno es la itinerancia, dos, la concentración de actividades investigativas y tres, la articulación. ¿Qué se dijo cuando vine aquí a la sala plena de la Honorable Corte Suprema de Justicia? Yo les dije, esto no puede ser en el búnker, esto tiene que ser en los territorios. La Fiscalía y la acción de la justicia, sobre todo en el marco de la investigación, tenía que partir de la base de poder ampliar el espectro de la Fiscalía General de la Nación en todo el territorio nacional. ¿Qué observé durante las 85 visitas que se hicieron en territorio desde donde despaché? En un año además, pues atípico, que fue un año marcado por el COVID-19. Uno, un gran abandono por parte de la misma Fiscalía de muchísimas seccionales. Lugares como Putumayo, departamentos como Vichada, como Vaupés, como Guaviare, como Guainía, el mismo Chocó, y lo hemos hablado con el magistrado Gerson Chaverra. Encontrábamos muchísimos problemas desde el punto de vista de la organización interna de la Fiscalía en esos lugares, y lo que hicimos fue empezar a reorganizar operativamente la Fiscalía en todos estos territorios. ¿Cómo? Utilizando la gestión del recurso humano, tratando de cubrir necesidades en lugares donde se requería, donde había mayor necesidad investigativa, donde había mayor necesidad de esclarecimiento. Tomamos, señor presidente, una decisión inédita, por ejemplo, el traslado de la sede de la seccional del Valle de la Fiscalía General de la Nación que se encontraba en Buga para llevarlo a Buenaventura, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en Buenaventura se requiere una acción de la Fiscalía mucho más importante que la que se requiere en Buga. Buga está a 40 minutos de la ciudad de Cali y podíamos gestionar de otra manera ese lugar. Con eso hemos llegado ya al fortalecimiento del esclarecimiento de crímenes, por ejemplo, en el puerto en los últimos 5 meses de una manera importante. Esa itinerancia llevó también a la idea de que si los criminales estaban moviendo, la Fiscalía se tenía que mover. De que no podíamos pensar en términos solamente de competencias cerradas o de jurisdicciones, cuando además los delincuentes estaban cruzando el país sin ningún tipo de problema a través de corredores regionales de criminalidad. Esa historia es una historia muy interesante desde el punto de vista del trabajo que se ha tenido en la Fiscalía y de la manera como se ha organizado también esas dinámicas metodológicas de investigación con personajes o con personas que tienen y que trabajan conmigo, que son de carrera y que han llevado mucho tiempo en la Fiscalía General de la Nación. En eso quiero serles muy claro. Yo lo que sí hice fue llegar rápidamente y poner al lado mío personas que hacían parte de la entidad y que han sido empoderadas en algunos de esas funciones, como por ejemplo la señora Vicefiscal General de la Nación, que es una funcionaria de 27 años, 28 años dentro de la entidad, que fungió de directora seccional de Valle, que fue directora del CTI y con la que hemos venido también trabajando en cada uno de estos lugares. Dos, la concentración de actividades investigativas. ¿Qué hacía la Fiscalía? La Fiscalía tenía unas direcciones seccionales, unas direcciones nacionales bajo unas delegadas, y cada una investigaba a su modo de ver y tenían sus propias líneas investigativas y sus propias tareas, aun cuando estuvieran coincidiendo las investigaciones en muchos campos. Por ejemplo, si se nos presentaba una masacre, un homicidio colectivo en el Tambo, Cauca, o en Buenos Aires, Cauca, o en Mercaderes, Cauca, entonces inmediatamente lo que hacían la Fiscalía era
verificar si había alguna investigación en la seccional del Cauca, y por ese camino se quedaba la investigación sin consultarse si había en la Dirección Nacional de Organizaciones Criminales o en la Delegada de Crimen Organizado investigaciones sobre grupos que operaban en esas zonas, sobre la Jaime Martínez, sobre la Dagoberto Ramos, sobre la Carlos Patiño, sobre la Franco Benavides, alguna de estas organizaciones. ¿Qué es lo que hicimos? Inmediatamente ocurre un hecho, juntamos todos los ejes investigativos de la Fiscalía con los fiscales que llevan los casos, determinamos si hay líneas interceptadas dentro de esos procesos, si existió alguna información en las últimas 24 horas alrededor de ese hecho, y eureka, logramos en 35 casos resolver estos homicidios colectivos o masacres en 20 días o 15 días, no resolverlo solamente teniendo elementos materiales probatorios y evidencia física que nos llevara a la solicitud de una medida de aseguramiento ante juez de garantías, sino al mismo tiempo lograr la captura a través de articulación también con otros organismos, con la fuerza pública cuando teníamos que entrar a zona rural, o con nuestro CTI simplemente que cumple una función valerosa dentro de los territorios, y podíamos capturar, podíamos imputar ante juez de garantías y solicitar medidas de aseguramiento intramural en los casos además que se presentaron en el país, específicamente entre el mes de junio y el mes de diciembre. ¿Qué logramos con eso? Logramos disuadir en algunos territorios del país la dinámica de violencia que se estaba presentando. La aplicación concreta del principio de prevención, que podemos decir que por una acción de la Fiscalía rápida, que no se quede solamente en la imputación y en la solicitud de medida, sino que he sido incisivo en que esos procesos sean procesos que rápidamente conduzcan a sentencias o rápidamente conduzcan a principios de oportunidad si existe la claridad de que estamos detrás de una organización delincuencial que podemos desmantelar claramente y que es parte del significado de la ley 906 de nuestro sistema acusatorio. Articulación, tercer elemento que yo he puesto en la mesa. Esta fiscalía no puede ser una fiscalía que no articule. Creo que el trabajo que hemos hecho con esta Corte Suprema de Justicia ha sido fantástico. Yo realmente me siento, y se los digo, me siento orgulloso de haber sido, como se lo dije al señor presidente hace unos días, yo me siento muy orgulloso de haber sido elegido por la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué? Por muchas razones. Una, porque es la cabeza de la jurisdicción ordinaria del país, porque además está la Sala Penal, que es emblema de la jurisdicción penal y de la jurisdicción ordinaria, pero por otra razón, porque yo no estoy sometido al arbitrio de ningún relacionamiento político como fiscal general de la Nación. Yo no dependo de ningún Congreso de la República, yo no dependo de ningún órgano distinto digamos, a un faro moral importante que fue la Corte Suprema de Justicia. Eso a mí me da la mayor capacidad de movimiento que yo puedo tener para la reorganización de la entidad. Y en eso creo que el trabajo ha sido muy importante con la Sala Plena, con la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Hace unos días nos reunimos con varios miembros de la Sala de Instrucción. Estamos trabajando, estamos fortaleciendo con CTI su trabajo investigativo, estamos haciendo trabajos conjuntos para ver qué se requiere, por ejemplo, en las investigaciones internas que tenemos nosotros, justamente, señor presidente, digamos, porque en la Sala de Instrucción se adelanta frente a unos aforados los procesos bajo la normatividad de la Ley 600 y nosotros operamos bajo la Ley 906. Nosotros tenemos mecanismos para lograr terminaciones anticipadas de proceso a través del principio de oportunidad, que muchas veces son necesarios para acompañar también los procesos que se adelantan en 906 entre aforados y no aforados. Ahí estamos haciendo un trabajo muy serio, muy interesante.
seguimos avanzando con la sala de instrucción. Con la sala de juzgamiento de primera instancia, en el caso nuestro, y con sus 3 magistrados, también hemos venido trabajando de la mano de una manera muy importante, también acompañando con cuerpo técnico de investigación, con peritos, para que puedan acelerarse también los procesos. Fiscalía General de la Nación no es otra cosa más que una entidad investigativa que cumple un rol investigativo, que sabe investigar y que le ayuda en esa articulación también externa a la Corte Suprema de Justicia. Lo hemos tenido también en el tema del terreno con la Policía Nacional, con la SIJIN, con la DIJÍN. Yo he puesto un tema sobre la mesa desde el punto de vista de esa articulación. El fiscal general de la Nación, por virtud del artículo 250 de la Constitución Política, es el jefe de la Policía Judicial del país. Y eso había que decirlo. Y lo digo con claridad por lo siguiente, porque nosotros como justicia, y hablo como justicia porque pues se encarna en la función de justicia la Fiscalía, no puede ser periférica a la labor en terreno que se hace en persecución a la criminalidad. La Fiscalía, y esto les pongo este tema sobre la mesa, estaba acostumbrada a que la sentaban en un Consejo de Seguridad luego de haber ocurrido un hecho y aparecía un funcionario del Ejecutivo diciéndole al fiscal de turno o al seccional: dígame, señor director seccional, ¿cómo va la investigación? Dígame para dónde van las hipótesis. Yo di la orden de que a la Fiscalía General de la Nación ningún funcionario del Ejecutivo ni nadie puede ir a exigirle unas hipótesis o una investigación. Eso es un asunto propio de la investigación. Nosotros aparecemos en el marco de nuestro trabajo, pero siempre haciendo respetar la rama judicial del poder público, porque a nosotros no nos pueden exigir que le digamos al país, después de haber ocurrido unos hechos, a los 5 o 6 horas, que le digamos las hipótesis para que los delincuentes estén observando el Consejo de Seguridad y se nos dañen las investigaciones. En ese sentido, esa palabra resultado juega un papel relevante. Traté de acabar también la idea de que el fiscal general de la Nación se convirtiera en una especie de funcionario que cuando ocurrían los hechos apareciera diciendo que íbamos a investigar hasta las últimas consecuencias, que se había convertido en la frase de cajón de la Fiscalía General de la Nación. Ya nosotros lo que hacemos es, se envía una comisión inmediatamente a la escena del crimen, liderado por la Vicefiscal General de la Nación y grupos de fiscales y de técnicos. Inmediatamente iniciamos trabajo de escena para pasar de caso a situación e inmediatamente cuando haya resultados salimos nosotros ya diciendo que logramos un resultado que no es una expedición de una orden de captura, porque también he venido insistiendo en las diferentes seccionales del país, en las 35, que no celebremos órdenes de captura, porque celebrar órdenes de captura en términos judiciales es como si uno en el fútbol estuviera celebrando saques de banda. Yo creo que uno no hace eso. Lo que hay que hacer es materializar las capturas y al mismo tiempo poner a esas personas ante juez de garantías para lograr las medidas de aseguramiento cuando se requieran, y en eso por supuesto también hubo un trabajo muy interesante el año que terminó frente a las medidas de aseguramiento, cuando se expidió la primera directiva en la cual se puso de presente que la medida de aseguramiento pues es una medida excepcional que tiene que leerse de forma integral a la luz de los elementos que consagra el Código de Procedimiento Penal. Entonces yo creo que esa es la primera dinámica que quería contarles, esos principios rectores de resultados que tenemos que dar que hemos dado en la Fiscalía General de la Nación. Ahí está un poco las 3 ejes que tenemos en la Fiscalía: la delegada contra la criminalidad organizada, la delegada contra la seguridad ciudadana y la delegada contra las finanzas criminales. 3 funcionarios, esos 3 funcionarios dependen misionalmente de la Vicefiscal General de la Nación. Está el director CTI,
director CTI, funcionario de 27 años de carrera, directora de delegado de criminalidad organizada, 17 años en la Fiscalía General de la Nación, delegada de Seguridad Ciudadana, 15 años en la Fiscalía General de la Nación y delegada contra las finanzas criminales, 19 años en la Fiscalía General de la Nación. Eso me ha permitido que cohesionar la entidad también. La gente se siente cómoda, los directores seccionales son la gran mayoría de los funcionarios de carrera, han impulsado a los funcionarios de abajo de cada una de las seccionales. Y les debo decir una cosa, de las cosas que yo me siento más feliz y orgulloso de ser fiscal general de la Nación es que he firmado 1.200 ascensos de funcionarios de la Fiscalía General de la Nación en este año que acaba de terminar, que termina para nosotros. 1.200 ascensos. Eso ha fortalecido a la Fiscalía enormemente, le ha subido la autoestima a nuestros funcionarios. Y quiero decir una cosa, cuando a mí me eligieron ustedes, yo salí convencido de que iba a ser fiscal general en tiempos de normalidad y salí muy contento a esa dinámica. Un mes y 7 días después nos estábamos poniendo todos los tapabocas y estábamos entrando en una pandemia que tuvimos que manejar, además en una circunstancia donde no se podía dejar caer una entidad como estas y al mismo tiempo es una entidad que no es una entidad que pueda confinarse. La Fiscalía es una entidad que tenía que salir a la calle porque la delincuencia continuó en la calle y nosotros teníamos que perseguir esa delincuencia. Esos 3 ejes y delegadas son las que han permitido producir esos resultados. Siguiente, por favor. Miremos el primer tema que me parece importante, que creo que en el tema del homicidio múltiple. En el homicidio múltiple tenemos los siguientes datos. Yo creo que las cifras son muy importantes. Recibí la Fiscalía en el homicidio múltiple con un esclarecimiento del 57.63%. Si sumamos los esclarecimientos que hicimos el año pasado de crímenes cometidos en el 2019-2018. Si tomamos solamente lo del 2020, tenemos que recibimos en un 39%. Ese 39% lo convertimos en el 71.50%. ¿Qué quiere decir? Que en este país hoy tenemos una certeza investigativa del 71.50% y estoy hablando de capturas, no solamente de esclarecimiento con elementos materiales probatorios y evidencia física que nos permite inferir o que nos permite solicitar una orden de captura, sino al mismo tiempo nos permite ya capturar a estas personas. 71.50 casos, ahí tenemos varios. El año pasado, y ayer lo decía en la reunión con todos nuestros funcionarios directivos en Paipa, uno finalmente no es que se estudie todos los municipios, pero es que la verdad es que ha sido tan vital para el fiscal general de la Nación el introducirme también en estos temas, porque cada caso era un reto y es un reto investigativo para el país y para nosotros. El caso de Mercaderes Cauca, el caso de El Tambo, que resolvimos en 20 días, el caso de Buenos Aires Cauca, que fue un caso que casi le cuesta la vida a nuestra delegada de Seguridad Ciudadana, en donde estuvo a puertas de ser asesinada por la persona que participó. Fueron a investigar nuestros funcionarios al lugar y se encontraron con la célula que había asesinado a las 5 personas en ese lugar. Se les encontraron en una mesa al frente y no había ninguna posibilidad ni siquiera había comunicación por celular. Nosotros estábamos absolutamente angustiados ante esa situación, gracias a Dios no pasó nada. El caso, por ejemplo, de La Guayacán en Nariño, el caso de Samaniego en el departamento de Nariño, el caso de Huesaco, en Arauca, en Ituango, en fin, podemos hacer el caso de Llano Verde en la ciudad de Cali, que fue tan importante cuando nos asesinaron a los 5 niños en un cañaduzal en Llano Verde.
en el marco del barrio de Agua Blanca, distrito de Agua Blanca en la ciudad de Cali. Todo esto ha sido una respuesta concreta. Nosotros recibimos entonces en un porcentaje muy bajo esto, y esto lo que significa es estrategia investigativa. Esto significa trabajo a través de las unidades y poner a gestionar. Hace unos días hablaba para efecto de esto que es tan importante para mí, y es que ustedes, pues como entidad máxima de la jurisdicción ordinaria y por función constitucional, la entidad que elige al fiscal general de la Nación, es muy importante que ustedes tengan en la cabeza también todos estos elementos para hacerle seguimiento a lo que está ocurriendo en la Fiscalía. Aquí en la Fiscalía se requiere, por supuesto, un conocimiento penal, que es muy importante, pero se requiere una gran capacidad para tratar de unir cabos y gerenciar una entidad y aprovechar el talento humano que tenemos en la Fiscalía para producir mejores resultados. Recibimos el homicidio doloso con un esclarecimiento del 29.04%, lo tenemos en el 32.72%. En un año en el cual, repito, estábamos en pandemia. Y yo no estoy hablando de la disminución de la criminalidad, que es la cifra que presenta la Policía Nacional anualmente, o las que dicen ha disminuido la criminalidad en tanto porcentaje y se lo atribuyen al COVID o se lo atribuyen a otras circunstancias. No, yo les estoy hablando de esclarecimiento judicial, es decir, trabajo de la Fiscalía General de la Nación sobre estos asuntos. Defensores de derechos humanos. Defensores de derechos humanos recibimos en el 52.82% el esclarecimiento, hoy lo tenemos en el 62.35% el esclarecimiento. Cifra reconocida por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas de Derechos Humanos hace una semana, por Human Rights Watch, con quien también conversamos, el señor José Miguel Vivanco, por el señor Carlos Ruiz Macié, director de la Misión de Verificación para el Proceso de Paz en Colombia. El trabajo de la Fiscalía General de la Nación es muy importante en estos casos. 49 casos pasamos de 49 casos de ejecución de penas a 66, en juicio estamos en 99, investigación en 32, órdenes de captura 53 y en el caso de preclusión 10, preclusión algunos de ellos con personas que o bien los procesos se han desenvuelto alrededor de, o bien han fallecido o bien hay personas que se les ha precluido la investigación. Este 62.35% tiene que ver, lo hemos visto concentrado en 211 municipios. Hemos actuado también, en este caso yo llamo la atención el trabajo de la Unidad de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, que lo ha hecho. Vuelvo otra vez con esa concentración de actividad investigativa, con la delegada de Seguridad Ciudadana, bajo la lupa de la señora Vicefiscal General de la Nación, que es la persona que está también encargada de esa unidad, persona que además había sido escogida por la Jurisdicción Especial de Paz para esa función, y pudimos responder eso. ¿Qué puedo decir frente al aumento de criminalidad de líderes sociales en Colombia? A mí en algunos debates han planteado la idea de que es que han subido los crímenes de líderes sociales en Colombia o se han mantenido, en algunos casos descienden o hay una discusión sobre cifras. Nosotros, como rama judicial y como fiscalía, trabajamos sobre hechos concretos. Nosotros llegamos a los lugares cuando las personas han sido asesinadas y obviamente nosotros lo que hacemos es esclarecer. Tenemos unos mecanismos de llegar a la escena, inmediatamente hacer la tarea investigativa. Mucha de esa tarea investigativa se hace a través de prueba técnica. He dado muchísima insistencia de que el testimonio, de que la declaración sigue siendo una prueba que es muy compleja. Por ende, necesitamos meternos en la prueba técnica. La prueba técnica es fundamental. Y todos estos casos, la gran mayoría de estos casos de defensores de derechos humanos y de homicidios colectivos o masacres, se han resuelto por prueba técnica, es decir, por interceptaciones en esos lugares donde nos ha permitido saber y dimensionar cómo podemos llegar
a esos resultados. Frente a el feminicidio, recibimos la Fiscalía con un porcentaje alto, el 90% de esclarecimiento, y hoy tenemos el 95.26%. 23 departamentos hoy en Colombia con el 100% de feminicidio esclarecido. Tenemos en lo corrido del año, y esto es importante por Cali, porque a mí me angustia Cali muchísimo, porque es la ciudad hoy más afectada por la violencia. Tenemos 55 muertos por cada 100.000 habitantes. Si uno compara con Medellín, Medellín tiene más o menos 22, 23 muertos por cada 100.000 habitantes. Bogotá está en 13 muertos por cada 100.000 habitantes. O sea, es una ciudad que está desbordada, y el 65% de los crímenes en la ciudad de Cali se producen en el distrito de Agua Blanca. Entonces, y Cali es un nodo por donde me circula criminalidad que viene hacia el Cauca, otra que desciende del Cauca con la droga, entre ellos pues el microtráfico, y ya les voy a hacer una explicación de eso, y al mismo tiempo hacia el puerto de Buenaventura, que es salida, que viene del norte del valle, cruzándome Cali hacia Buenaventura, y al mismo tiempo hay una delincuencia también que viene por la utilización o algunos sectores de migración que también estaban pasando y que encuentran en Cali, pues vienen de Venezuela hacia el Ecuador y se me ubican en algunas de esas zonas de la ciudad de Cali. Entonces Cali es complejo, y hoy tenemos el 100% de esclarecimiento de todos los feminicidios de la ciudad de Cali, que para mí era un reto, y para esta fiscalía. Y en lo corrido pues del año pues hemos también establecido unas campañas que yo les he dicho, hombre, acompañemos también en el tema de prevención algunas campañas con los alcaldes y con las autoridades locales para proteger a nuestras mujeres, para proteger niños, niñas y adolescentes, que es otro de los temas fundamentales dentro de la seguridad ciudadana. Desde el punto de vista de la estrategia de persecución geográfica, de persecución criminal geográfica, los recorridos y el despachar fuera de Bogotá le cambia a uno la perspectiva también del país. Yo cuando vine acá, señor presidente, les dije una cosa, y hoy quiero decir que realmente no es en muchos casos esa solución. Yo decía que íbamos a hacer una gran reforma de la Fiscalía General de la Nación para llevar más funcionarios a la Fiscalía General de la Nación y para meter más infraestructura de la Fiscalía General de la Nación en algunos municipios. Yo lo que creo es que, entendiendo las dinámicas que estamos teniendo en crimen organizado, nos toca primero hacer una tarea de itinerancia muy fuerte, porque yo no puedo poner una Fiscalía General de la Nación hoy en el Charco si ni siquiera hay servicios del Estado adecuados en el Charco, o si no mi fiscal allá termina en una circunstancia muy compleja. A nosotros nos toca hacer un trabajo de ir fortaleciendo paulatinamente para llegar a esos lugares, y en eso el trabajo con los jueces es fundamental. Entonces eso sí lo hago, y quiero decirles que yo soy un buen embajador de ustedes también en los territorios, porque cada vez que yo voy a los territorios, yo voy y converso también con los jueces, porque están trabajando juntos, los fiscales y los jueces trabajan juntos en esos territorios y podemos avanzar. Lo hicimos en San Andrés, en Providencia, luego del huracán Iota. ¿Quiénes fueron los primeros que pusieron el servicio del Estado en ese lugar? En medio de las dificultades, el juez y la fiscal, que están trabajando en la misma oficina, y pusimos el aire acondicionado, pintamos el sitio, llevamos los computadores y están trabajando juntos. O sea, somos unos aliados estratégicos y por ende, digamos, esa sería una tarea fundamental, y es esa itinerancia, como se lo dije al señor ministro de Justicia hace unos días y al señor presidente. Es importante que la itinerancia también implique la ubicación de jueces itinerantes, o como usted lo sabe, señor presidente, porque pues usted además también hizo parte de esta Fiscalía General de la Nación en su momento, lo que funciona, los famosos jueces ambulantes que circulaban también en el territorio nacional, sobre todo en algunos de los lugares más complejos
que tenía el territorio desde el punto de vista de acceso a la justicia. Aquí, ¿qué es lo que estamos teniendo en la persecución criminal geográfica? Es no solamente mirar el mapa político, sino el mapa geográfico y entender las estrategias y las dinámicas, los corredores regionales de criminalidad que operan. Los delincuentes operan en movimiento y no se establecen en municipios ni se establecen en departamentos. Ellos juegan con unas estrategias de movimiento, yo ya los tenemos claramente detectados y está distribuida la Fiscalía hoy General de la Nación, la Fiscalía para atacar esa estrategia en lo siguiente. Tenemos 35 directores seccionales y dentro de los directores seccionales, de esos directores seccionales, 8 directores seccionales que son coordinadores regionales para poder hacer operaciones conjuntas en los linderos de los departamentos, porque se me centralizó también, o se centralizó el país al interior de los departamentos. Entonces, si me ocurre un hecho, para poner un ejemplo, delictivo en San Marcos, ¿cierto?, en Sucre, inmediatamente el director seccional Sucre en Sincelejo, pues dice, lo que pasa es que es difícil llegar allá y es muy complejo porque es que la policía también no llega allá, y entonces me voy a Montería, en Córdoba, y entonces mi directora seccional me dice, tengo un problema grave en Ayapel, y entonces yo les digo, pónganme el mapa y crúcenmelo, y está Ayapel en un lado, San Marcos en el otro, y nos damos cuenta justamente que es la misma organización delincuencial, y no le llego ni por Córdoba ni por Sucre. Entonces los directores, los fiscales nacionales que están en cada departamento de las nacionales, les dije, señores, ustedes son los itinerantes para atacarme todo el tema regional, y si hay temas rurales, le expliqué esto también a las fuerzas militares, a la policía, a la armada, para que nos acompañe en las estrategias de esclarecimiento de lugares fronterizos entre los departamentos. Hemos logrado 443 capturas de las disidencias FARC, 223 del ELN, 758 del Clan del Golfo, un total de 2.117 capturas. Yo he establecido también en el marco de todo este trabajo y en trabajo además conjunto con las delegadas, con la vicefiscal general, que tienen que ser procesos y esto también se ha hecho con las Fuerzas Armadas, de que tienen que ser procesos que sean sólidos, que tengan elementos materiales probatorios y salgamos de la dinámica del concierto para delinquir puro y simple, porque yo necesito que existan mayores elementos, o si no esos procesos posteriormente se caen, que es lo que también hemos visto nosotros en la Fiscalía. Gracias. ¿Puedo pedir unos 5 minuticos más después de estos, doctor Hernández? O sea, ¿acabas en 5? Me dicen que me faltan 5. Otros 5, o sea, 10 minuticos más. 10 minuticos más. Le pongo la campana. Me pone la campana. Desde el punto de vista de narcotráfico, 373 toneladas de narcóticos se han incautado y tenemos un fenómeno que es muy complejo. En la Fiscalía estaba también explicado el fenómeno de narcotráfico entre narcotráfico y microtráfico. Microtráfico a la seguridad ciudadana, narcotráfico a las transnacionales y a la Dirección de Lucha contra el Delito Transnacional o narcotráfico. Yo les dije, pero son los mismos actores. Son los mismos actores. ¿Y cómo me di cuenta de los mismos actores? Pues yo hago la tarea y yo me leo los expedientes de los principios de oportunidad que yo tengo que firmar. He firmado 170 y tantos, pero lo que digo es, en los testimonios, en las declaraciones, en los expedientes, o sea, nuestra inteligencia judicial nos está diciendo varias cosas. Que las organizaciones Clan del Golfo, Disidencia FARC y ELN está operando también en narcotráfico y microtráfico dentro de las ciudades y por fuera de las ciudades.
De hecho, cuando le preguntan a esas personas que capturamos, ellas dicen, no, yo soy del Clan del Golfo, pero en la línea urbana. Eso es como si estuvieran, ¿y en la línea urbana qué significa? No, es que en la línea urbana hay 3 líneas, la de la extorsión, la del homicidio y la del microtráfico. Entonces, ¿qué es lo que nos está ocurriendo? Que es una sola moneda con diferente cara, pero son los mismos actores. Entonces, claro, me tocaba unir narcotráfico, microtráfico, o narcotráfico, seguridad ciudadana, organizaciones criminales, dentro de una estrategia geográfica. Si uno mira, por ejemplo, el mapa de Colombia, uno ve, les voy a poner solamente un ejemplo, en el tema del Cauca, en el tema del Valle del Cauca, sur del Valle del Cauca, Cauca, Nariño, macizo colombiano desprendiéndose hacia Putumayo, uno ve que hay estructuras allá que ya empezaron a unirse. Entonces ya hay un comando coordinador de Occidente, ¿cierto?, de las antiguas disidencias o de las disidencias FARC, allá hay unas personas que lideran eso, y empezó digamos, el control que se está presentando por organizaciones como Jaime Martínez, Dagoberto Ramos, Franco Benavides, todas esas estructuras están operando alrededor del negocio del narcotráfico. Entonces, hay cultivos de coca y hay cultivos de marihuana en esas zonas. En el Catatumbo pasa lo mismo, en la Serranía de San Lucas pasa lo mismo, en el Bajo Cauca antioqueño también, en la zona del nudo de Paramillo, Serranía de Avive, donde opera el Clan del Golfo también, y después la frontera de la Cordillera Oriental, en donde hacia Oriente, pues parece que no hubiera habido Colombia, porque allá están pues todos estos territorios. Está Arauca, está Casanare, está la parte de entrada de esa zona, es el Meta, pero al mismo tiempo está Guaviare, está Guainía, está Bichada, está Baupés, está Amazonas, está Putumayo, está Caquetá, y esa zona es una zona por ríos. Entonces era necesario también esa itinerancia por ríos y ahí hemos podido aumentar la incautación. Para que ustedes entiendan esto con una cifra, 1 tonelada de cocaína en turbo, de clorhidrato o en Tumaco vale $5 millones. Venderla en Ámsterdam son $50 millones. Le quitamos 373 toneladas de las 1.500 toneladas que produce el país solamente de clorhidrato, es decir, estos personajes se quedan con 1.000 toneladas con una diferencia, repito, 5 millones a $50 millones en un lugar y el otro. Casi que en términos, como lo dije en algún artículo que escribí, en términos económicos estamos hablando que esta gente está generando para ellos y para todas esas estructuras un presupuesto nacional paralelo al presupuesto nacional que tiene Colombia. Eso es una locura desde el punto de vista de fortalecimiento de un país. Desde el punto de vista de lo transnacional, pues ahí estábamos, yo sigo adelante con eso. Algunos casos que se han dado, ahí les dejé algunas de las para que lo puedan ahondar, para yo avanzar un poquito. Desde el punto de vista de la corrupción, 4.928 imputaciones, 866 condenas, 1.260 medidas de aseguramiento otorgadas. El COVID-19 nos llevó a actuar también de forma masiva para proteger los recursos del Estado. 120 imputaciones, 3 gobernadores, 29 alcaldes, 2 concejales, 20 capturas, 64 acusados. Este año tendremos una acción muy importante contra política en Colombia, especialmente en año preelectoral. Ya están dándose elementos para poder avanzar en esas investigaciones. Hay un grupo de élite que está ya destinado a la Fiscalía y ojalá para el mes de octubre, noviembre tengamos alguna respuesta muy importante y le podamos dar un trabajo además al país en donde, como se lo dije hace unos días a los miembros, a 2 magistrados de la sala de instrucción, vamos a hacer los anuncios conjuntos. Y vamos a hacer anuncios conjuntos seguramente en un trabajo mancomunado de Fiscalía con no aforados y de sala de instrucción con aforados. Desde el punto de vista de Odebrecht, esta la puse porque es muy importante, ustedes me la preguntaron. Esa me la preguntaron el 5 de diciembre del año 2019, me dijeron, fiscal, doctor Francisco Barbosa, por favor díganos cómo va a ser lo de Odebrecht. Yo les dije, Odebrecht tiene que tener un desarrollo. 3 de marzo,
creé un grupo de tareas especiales con Odebrecht. Toda la investigación Odebrecht se acumuló. ¿Por qué lo hice? Porque en Brasil se hizo así. El juez Moro lo hizo de esa manera, acumuló todas las líneas investigativas porque lo que había era una dispersión en la fiscalía. Muchos fiscales tenían diferentes líneas de ese caso. Luego inmediatamente pusimos 15 fiscales apoyando, CTI, analistas, cooperación judicial con Estados Unidos, con Brasil, con Perú, y empezamos a generar ya resultados. Principios de oportunidad se han firmado varios, sobre todo en los subcontratistas que se prestaron para poder sacar la plata de Odebrecht y generar una circulación de esos recursos. ¿Hacia dónde? Ya le contaremos al país hacia dónde, pero lo importante es que esas personas hoy están imputadas, pero no están imputadas solamente por conciertos para delinquir, sino les estamos quitando los recursos. Entonces ya entramos en procesos de extinción de dominio o procesos de extinción de dominio con fines de comiso en la Fiscalía General de la Nación. Por último, y con esto cierro el siguiente punto, y es el ataque a la seguridad, a aquellos que alteran la seguridad ciudadana, corrupción y organizaciones criminales es uno solo: la plata, los recursos. Entonces fortalecimos la Delegada de Finanzas Criminales, creamos una estrategia que se llama Estrategia Argenta, y esa estrategia Argenta la estamos cruzando con todas las operaciones que hay en el terreno militares y policiales en el país: Esparta, Aquiles, Atalanta, Atlas y Agamenón, y al mismo tiempo la operación Artemisa para protección de recursos naturales, que es otra de las líneas muy importantes que hemos tenido en la Fiscalía General de la Nación, con golpes contundentes, sobre todo en la zona de protección de parques en Chiribiquete, allá en el Chocó, con la destrucción y con la incautación de dragones, de dragas que han venido destruyendo nuestros ríos, entre el río Achí, el río Nechí, el Bagre, Caucasia, en fin, todas las diferentes zonas. Ahí hemos tenido una integración muy grande y tenemos acciones en paralelo, señor presidente, muy interesantes. Ya no más proceso penal por un lado y proceso de extinción de dominio por el otro después. Estamos en procesos espejo. Ellos vamos con lo penal, pero al mismo tiempo vamos con fiscales de extinción de dominio en tiempo real, y con eso cuando golpeamos también finanzas y les quitamos los bienes. Y a eso le vamos a destinar mucho en estos 3 años que siguen. Hoy les hemos quitado, el año pasado les quitamos récord, les hemos quitado 12 billones de pesos. Muchos con fines de comiso para poderlos meter dentro de nuestro FEAP, dentro de nuestro fondo, que nos ha permitido, y con esto termino, nos ha permitido tener lo siguiente: iniciar los procesos de manera transparente con licitación pública del búnker de la ciudad de Barranquilla, del búnker de la ciudad de Cali, de las nuevas instalaciones de Popayán, de Guaviare, ya hicimos las reformas en Santa Marta. Miren, lo de Santa Marta era deplorable, tenían a nuestra gente como si estuvieran, pues si fueran trabajando en unas condiciones deplorables, sin aire acondicionado, la gente se me estaba enfermando, no se había hecho nada en los últimos años. Yo en eso he sido incisivo. Ya les tenemos un edificio allá en Santa Marta, arreglamos la sede de Cartagena, arreglamos la sede de Cartago, la sede de Jamundí, la sede de Palmira, entregamos la URI de Caquetá, tenemos buenas instalaciones en Caquetá. Bueno, en fin, todos estos temas quedan ahí, y por supuesto, pues lo que yo les decía, logré en unas gestiones con la directora ejecutiva, con la doctora Astrid Coroma Rojas, se logró el pago de la prima para nuestros fiscales. Nos iban a excluir a un grupo de fiscales, peleamos esto para que fueran todos, y por supuesto logramos también que nos pusieran en primera línea nuestros funcionarios del CTI
para poderlos, y a los funcionarios que cumplen funciones de policía judicial, para ponerlos en línea de vacunación. 14.000 funcionarios de los más de 24.000 funcionarios que tiene la Fiscalía estarán en primera línea, son los que están en el terreno, son los que están haciendo inspección técnica de cadáver y son la gente también que está trabajando de la mano con policía y ejército en darle la posibilidad a los colombianos de tener mayor posibilidad de justicia. Presidente, esto es un balance muy rápido. Yo vuelvo y repito, gracias por permitirme esta conversación además con ustedes, de decirles qué estamos haciendo y de decirles que seguimos trabajando. Yo sigo muy comprometido con lo que estoy haciendo. Todos los días trato de honrar la decisión que ustedes tomaron ese día, lo tengo en la cabeza permanentemente, no olvido que esta entidad y esta corporación es una corporación para mí muy digna, es una corporación muy respetable y que ustedes pues son, además de ser los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, son todos amigos míos, son todos amigos de esta Fiscalía y son todos amigos de la institucionalidad. Muchas gracias, señor presidente, y le agradezco mucho haberme concedido este espacio.